¿Quieres conocer uno de los métodos de entrenamiento más populares para hipertrofia? Te lo explico hoy. Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, soy Mike y en el vídeo de hoy rendimos tributo a John Meadows. Ha sido un gran entrenador, muy reconocido en el campo del culturismo, y es que John Meadows tenía un estilo de entrenamiento muy particular, un estilo de entrenamiento que al final se afianzó como un método en sí. El método de entrenamiento que tenía John Meadows y que ha aplicado a sus atletas se conoce como entrenamiento Mountain Dog o perro de montaña, y este método de entrenamiento comprende una serie de factores o variables manipulados de una forma, vamos a decir, específica. Por una parte, este método se caracteriza por tanto un volumen tirando alto, volumen de entrenamiento, número de series por semana por grupo muscular, como también un alto nivel de esfuerzo. John decía que cada serie no tenía por qué ser hasta la muerte ni hasta el fallo muscular, pero sí que tenía que tener entrenamiento series duras y que había que llegar al fallo de forma ocasional, incluso pues más allá según qué caso y de forma ocasional también. Entonces, entrenar duro es una parte esencial de este método de entrenamiento, pero además este método de entrenamiento se caracteriza porque tiene 4 fases que se aplican para entrenar cada grupo muscular. No obstante, estas 4 fases no siempre se aplican y no se aplican a todos los grupos musculares de la misma forma, pero por norma trataba de 4 fases. La fase 1 se conoce como pre-pump o precongestión. Vamos a elegir un movimiento que sentimos bien en la musculatura objetivo, que no es el movimiento que más potencial absoluto de carga tiene, que podría ser, por ejemplo, un press con mancuernas en vez de un press banca tradicional, y además un movimiento que no tenga unas demandas muy altas de estabilidad. Trabajamos en esta fase con el objetivo de una entrada en calor específica para la musculatura objetivo, y además vamos estimulando, por supuesto, la hipertrofia como tal en esta fase. Algo que hacía John en esta fase del entrenamiento era aproximar con series de unas cuantas repeticiones. Si vamos a trabajar con 8 repeticiones por serie para este ejercicio o esta fase, haríamos 8 repeticiones en el calentamiento, haciendo series con un poquito más de peso cada vez hasta llegar a ese peso que nos hace trabajar de forma exigente. Es en la fase 2 o fase de entrenamiento más explosivo en la que implementamos esos ejercicios que tienen más carga o más potencial de carga. Podríamos estar hablando de ejercicios a menudo que involucran bandas o cadenas. Normalmente esto es algo que aplicaba mucho John Meadows a movimientos como el press banca inclinado, para trabajar con esa curva de fuerza algo diferente y complementar un poco otros ejercicios que de forma tradicional tienen una curva un poquito diferente. Entonces aquí implementamos los movimientos que son un poco más pesados, los trabajamos por ejemplo en el rango de 6 a 8 repeticiones, porque recordamos que el objetivo sigue siendo la hipertrofia, y si bajamos mucho las repeticiones vamos a perder parte de esa buena relación estímulo-fatiga. Entonces aquí es donde implementamos ese movimiento más explosivo por una parte, o de demandas más altas de fuerza. Y en la fase 3 tenemos el supramaximal pump o congestión por encima de lo normal o por encima de lo máximo. Aquí nuestro objetivo es llenar de sangre y de estrés metabólico la musculatura objetivo. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar a menudo con repeticiones más altas, incluso incluyendo técnicas de intensificación o de alta intensidad como podrían ser drop sets, myo reps, rest pause y otras técnicas parecidas. Vamos a trabajar con un alto nivel de fatiga a bastantes repeticiones, buscando descansos muy breves para favorecer esta congestión. Hay que elegir ejercicios en los que estamos muy estables, en los que podemos llevar ese nivel de exigencia alto para trabajar de forma segura cuando apliquemos estas técnicas de intensidad. Y en la última fase, la fase de estiramiento bajo carga, tratamos de elegir un movimiento seguro que nos permita trabajar el músculo en su máxima elongación. Buscamos recorridos muy amplios, pero trabajándolos de forma segura. A menudo en esta fase utilizamos movimientos con máquinas por este estiramiento que nos permite, pero con bastante control, y así no corremos el riesgo de soltar la carga en esa posición que tal vez pueda ser más lesiva. Entonces trabajamos con bastantes repeticiones, pero trabajamos buscando ese recorrido completo. La selección de ejercicios para esta fase es clave.
Hay unas claras excepciones a esta aplicación de las 4 fases. Por una parte tenemos los gemelos, por otra parte tenemos los brazos y por último tenemos el abdomen. Para los gemelos, John Meadows recomendaba una muy alta frecuencia de 4 a 7 días en semana, complementando este trabajo de gemelo, que incluía también técnicas de intensificación, se complementa con trabajo de tibial anterior, de la cara anterior de la tibia, que tiene ese músculo que también hay que trabajar en esa dorsiflexión. Entonces, incluyendo superseries, biseries de estos grupos musculares, trabajaba con altas repeticiones por norma y técnicas de intensidad del gemelo. Para los brazos, como tratamos de trabajarlos evitando a ser posible una alta carga de las articulaciones, porque hablaba John Meadows a menudo de la tendinitis que puede causar el entrenamiento de brazos cuando se trabaja con una alta carga, lo que haríamos sería priorizar altas repeticiones por norma en comparación con otros grupos musculares, trabajar con descansos muy breves y no aplicar la fase 2. Esa fase explosiva sería algo que dejaríamos por completo de lado para el entrenamiento de brazos. Para el abdomen, John Meadows mantenía el entrenamiento bastante simple. Elegía un ejercicio de acercar el torso a la pelvis y un ejercicio opuesto, de acercar la pelvis al torso. Elegía un ejercicio de cada, lo trabajaba varias veces en semana y elegía en torno a 4 series por ejercicio para trabajarlo. Para las rutinas, John Meadows separaba por una parte los entrenamientos en entrenamientos base o entrenamientos pump o de congestión. En estos entrenamientos, por una parte en los base se trabajaba con movimientos también explosivos, con las 4 fases, etc. Pero en los entrenamientos de tipo pump o tipo congestión se quitaba la segunda fase y se evitaba hacer movimientos muy pesados como los clásicos con barra, que pueden ser los multiarticulares como sentadillas con barra, peso muerto, press banca tradicional. Esos en estas rutinas pump, que eran para añadir frecuencia a los grupos musculares trabajados, se quedaban de lado. Eran movimientos que se dejaban para no añadir mucha fatiga y sí que poder complementar el entrenamiento base que ya habíamos hecho. Entonces el entrenamiento se organizaba en función de las rutinas base y las rutinas complementarias conocidas como pump. Entonces hacíamos siempre las rutinas base y para los grupos musculares que queríamos priorizar se hacían rutinas pump o de congestión extra para añadir trabajo. Hay muchas opciones de organizar esto, incluso con una rutina tradicional de push-pull legs o empuje tracciones pierna, también se puede aplicar. Entonces os dejo en pantalla algunos ejemplos de cómo se aplica este tipo de split. John Meadows también aplicaba a su manera la periodización y esta periodización se hacía sobre todo en base al volumen de entrenamiento y a la intensidad de esfuerzo. Entonces, por una parte, tenía fases de menos intensidad y menos volumen, se alcanzaba un pico de volumen de entrenamiento y de intensidad de esfuerzo y luego se bajaba un poco el ritmo. Eran 3 fases. En la fase 1, conocida como de preparación, se subía el volumen de entrenamiento poco a poco y duraba en torno a 2 a 3 semanas. Luego venía la fase intensiva, que duraba en torno a 6 a 8 semanas y en las que trabajamos con bastante volumen de entrenamiento y bastante intensidad de esfuerzo, aquí con técnicas de intensidad varias para los distintos grupos musculares, con bastantes series y unas cuantas series al fallo. Y por último, en la fase 3 o taper se bajaban las series y un poquito ese número de series al fallo, de técnicas de intensidad, para recuperarnos. Como John Meadows tenía su idea de lo que consideraba volumen de entrenamiento bajo, medio o alto para los distintos grupos musculares, os he dejado una tabla que recolecta esta información por si queréis aplicarla organizando, por ejemplo, estos números de series para las distintas fases que hemos hablado previamente. En resumen, se podría decir que el entrenamiento Mountain Dog tenía, por una parte, alto nivel de esfuerzo, por otra parte, bastantes series por grupo muscular, que se componía de 4 fases distintas para cada entrenamiento para los distintos grupos musculares, que estas fases tenían objetivos en sí, el entrenamiento también estaba periodizado
o programado para que unas semanas sean un poquito más suaves, otras semanas sean ya más duras, más exigentes y luego recuperarnos adecuadamente. Y este entrenamiento es algo que se lleva de memoria John Meadows, los fans y los atletas que han confiado en él, y es algo que podemos aplicar para desarrollar nuestra musculatura, para trabajar la hipertrofia. Es un entrenamiento bastante intenso, es un entrenamiento que no recomendaría a principiantes, es un entrenamiento que va más dedicado a intermedios o avanzados, especialmente para aplicarlo correctamente. Se pueden aplicar versiones de este tipo de entrenamiento sin ningún problema, pero para aplicar lo que era el core de verdad de este método de entrenamiento, diría que es más apropiado para intermedios y avanzados. Pues nada chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor dejad una manita arriba que ayuda mucho al canal, suscribíos aquí porque os voy a traer mucho más contenido como este, rutinas, revisiones de algún estudio y vídeos varios. Así que contad conmigo para eso y nos vemos en el próximo vídeo.